Bueno, entonces la idea es que hoy vamos a revisar, hacer, digamos, un análisis de los elementos que se colocó como lectura. ¿Cuál es la idea? Que cada uno pueda hacer, en primer lugar, digamos, las preguntas que tenga sobre el texto y a partir de ahí podemos ir, digamos, desarrollando los acercamientos que cada uno hizo después de la lectura. Entonces, lo primero es si hay alguna duda con relación al primer capítulo que fue el del libro de Hodge de teología sistemática sobre el tema del método. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que de pronto no se entienda o algo así. Sí, mi hermano, Dios le bendiga. Yo sí tengo una pregunta acerca de eso. Ajá, ¿cuál sería, Juan? Gracias. Yo quería saber si el método que se llama el método místico, si eso él lo está nombrando porque se ha usado o porque todavía se usa y cómo se aplica ese método si está basado en algo como tan cambiante o tan incierto como los sentimientos. Entonces eso me quedó como la duda, si eso actualmente se aplica y cómo se aplica ese método. Bueno, uno podría decir que actualmente, lastimosamente, se sigue aplicando mucho y sobre todo en el terreno evangélico no hay una precisión doctrinal y muchas de las construcciones teológicas precisamente son con base en las intuiciones personales o muy derivados de la experiencia. Uno podría decir que mucho de ese método es el método pentecostal que se utiliza, porque hay más, aunque ellos en teoría tienen la escritura como centro de verdad, uno ve que la forma como se acercan a la escritura es muy a partir de la emotividad, de la sensibilidad y de la experiencia. Y esa experiencia se convierte de forma indirecta en una carga de verdad que se lleva al texto. Es decir, ellos dicen, como yo tuve esta experiencia entonces, digamos, no tiene un filtro, sino que ya se supone que siempre parte de la escritura. Entonces, ahí hay un problema. El método místico también en la historia se dio. De hecho, la historia medieval tiene varios místicos, en el sentido de personas que pretendían que el acercamiento a Dios de alguna manera se daba eh, en el aislacionismo, en el sentimiento, y la búsqueda esencial era la búsqueda de la experiencia, tanto en órdenes mendicantes como en órdenes de claustro. Bernardo de Claraval y otros medievales propusieron mucho ese tema del acercamiento místico, fundado en la experiencia. Ahora, eso no quiere decir que el creyente no tenga una experiencia espiritual válida. El tema es que esa experiencia debe ser validada por otra norma, que es la norma de la escritura. Pero también muchos de los padres del desierto hicieron un enfoque muy en el tema de la experiencia. Entonces, ahora realmente es eh, una forma como se ha hecho teología, pero no es que sea recomendable que se haga teología de esa manera. Entonces, no sé, Juan, si eso responde ahí a la pregunta. Sí, sí, claro, claro. Gracias, pastor. La pregunta ¿funciona que el método Pero, espérate. más mayor? Ajá, la pregunta te oye. Puede hacer. Pero no me sale. Sale. Bueno, una pregunta, pastor, es la siguiente. Como quiera que en todo método, sobre todo el método científico, va encaminado hacia algo que es evidente y para llegar a una solución. Estamos hablando en el campo ya de lo material, de lo natural, para hacer una investigación y se parte de algo evidente, algo material, algo objetivo y se llega a una conclusión. La pregunta es en cuanto a la teología bíblica, cuyo punto de partida
no es algo evidente, algo material, algo objetivo, sino que se parte a través de la fe, que es subjetiva. Y el punto final de la fe es la comprensión de esa fe. La pregunta es, en la teología bíblica, ¿cómo poder, digamos, encaminar el método sobre el punto de partida de la fe, sabiendo que la fe no es algo evidente? ¿Qué tarea debería presentar el teólogo? ¿Qué dilema, por decirlo así? Y buscarle una solución para que el oyente, la audiencia, pueda comprender. Bueno, ahí hay varios puntos interesantes y lo vamos a ver cuando en la primera cuestión, ustedes leyeron la primera cuestión de la suma y la pregunta sobre el tema de si es ciencia o no. Ahí uno se da cuenta que el debate es los primeros principios de acceso al conocimiento. Los primeros principios de acceso al conocimiento de todas las ciencias se basan en la experiencia. Por ejemplo, uno de los primeros principios son el principio de no contradicción. O sea, que se habla de principios que son autoevidentes por sí mismos y por lo tanto no necesitan, digamos, justificación. Pero la pregunta es, no necesitan justificación en cuanto son evidentes y son racionales y por lo tanto parten de una experiencia concreta que es la comprensión de esos primeros principios hacia lo que se desconoce. O sea, en la ciencia se parte de lo conocido a lo desconocido. Ahora, ¿qué sucede? Que en la teología se objeta que es ciencia porque la pregunta es, ¿dónde está en la teología los primeros principios? Entonces, la respuesta que ha dado la teología es, los primeros principios se encontrarían en la misma revelación. Sería entonces la revelación la que contiene los primeros principios. Y uno de los primeros principios sería entonces el tema de la fe como necesidad para poder acceder a la teología. Ahora que veamos la primera cuestión, nos vamos a dar cuenta cómo trató Aquino de resolver el problema de los primeros principios. Y él dice, los primeros principios de la revelación, perdón, los primeros principios de la teología están en la revelación y en la revelación especial y son diferentes al tema de la revelación general. Pero ahorita que lleguemos a ese punto vamos a desarrollar esa parte de los primeros principios y cómo y por qué ellos dicen que es ciencia y también algo del criterio que estaba examinando Aquino para la ciencia. Pero de la lectura, ¿hay alguna pregunta, otra pregunta de ahí? Yo no entendí en el tema de cuando el método teórico que dice que hay dos grandes métodos, que son el a priori y a posteriori. Se basa en la deducción. La a priori es cuando ya yo voy con el juicio y lo verifico. A posteriori es de la experiencia. O sea, y el método es el inductivo. De casos particulares, yo voy deduciendo y hago una formulación general. Y lo otro es de una idea general, entonces la voy a aplicar a los elementos particulares. Un ejemplo, por ejemplo, la teología va de una fórmula, de una interpretación de un texto bíblico hasta construir un juicio general sobre una doctrina. Entonces, esa sería una inducción. De aquí voy construyendo hasta que encuentro ya una generalidad. Y lo otro ya son sistemas complejos, sobre todo el idealismo maneja más el a priori, como conocimientos generales que son aplicables a casos particulares. La diferencia va en cómo se recorre. Por eso el método es un procedimiento. Entonces, el procedimiento de la sistematización del método inductivo es
yo voy tomando el punto A, el punto B, el punto C, y a partir de la correlación de uno y otro, llego hasta una formulación general basada en la experiencia. Por ejemplo, hay un cisne blanco, hay otro cisne blanco, hay otro cisne blanco. Puedo llegar a formular que los cisnes son blancos. Ahora, evidentemente, como se hace un juicio, se construye un juicio general basado digamos, en una experiencia consistente. La mayoría de los cisnes observados empíricamente han sido blancos, pero puede llegar a existir un cisne negro simplemente que no tengamos, digamos, hasta ahora la experiencia de haberlo percibido. Eso en cuanto a los límites del conocimiento, por eso todo método tiene límites. Lo que hablábamos, todo método tiene límites. Hasta ahora, la experiencia hasta hoy nos dice que los cisnes son blancos porque se ha ido comprobando. La tarea del teólogo es delimitar cada método. Entonces, ahí digo, bueno, hasta ahora es razonable inferir que es verdad que los cisnes son blancos porque, pero también puedo decir, pero eso es la evidencia hasta hoy. Puede llegar a aparecer el cisne negro y listo, se acabó la discusión. No, ya entonces formularemos la regla general, los cisnes pueden ser blancos y negros, o los cisnes pueden ser de varios colores en la medida en que aparezcan blanco, negro, amarillo o cualquier otra cosa. Pero la inducción va trabajando así, de experiencia en experiencia en experiencia, y por lo general el método científico de ciencias, digamos, exactas, trabaja por la repetición del evento. Como el ejemplo que colocábamos del agua. El agua hierve a tanto. Bueno, pongamos el agua a hervir tal. Aquí en el clima de Barranquilla, que es 37 grados, el agua hierve a tal. Pero si lo ponemos allá en el polo norte, bueno, vamos a hacer el experimento. Bueno, aquí también, a esta misma temperatura, se produce el mismo evento. Y lo ponemos aquí, lo ponemos allá, y al final decimos, no, siempre en esta... bueno, entonces hay una inferencia razonable para decir tal cosa. Pero la experiencia se va contrastando. El método ese método parte del principio de la falsación. ¿Cómo se verifica la conclusión? Que hasta ahora, hasta el momento presente, no ha sido posible falsearlo. Falsearlo en el sentido de que repetido el experimento en las mismas condiciones de otro resultado. Porque si me da otro resultado, entonces digo, no, espérate, la regla no la puedes formular así. Tú puedes afirmar en las mismas condiciones tal, pero haciendo la salvedad de que no funciona así. O en efecto puedes afirmar en todas las condiciones climáticas, habiéndose verificado aquí, verificado acá, que el agua hierve al mismo punto, ya listo. Esa es una verdad científica y cualquiera puede comprobarlo. Es decir, no, yo quiero verificar eso. ¿Qué haces? Cojo el agua, la pongo a hervir y le pongo un termómetro y le digo, no, a los tantos grados hierve, verificado. Si de alguna manera hago el mismo experimento y no me resulta, bueno, aquí pasó algo. ¿Qué pasa? Entonces ya yo tengo que verificar entonces si las condiciones, exacto, si las condiciones fueron las mismas. No, lo que pasa es que la presión atmosférica varió, esto, lo otro, y eso altera. Luego entonces tengo que verificar las condiciones. Ahora, el tema es que la teología, por ejemplo, no entra dentro de esas ciencias de verificación empírica. Ya vamos a silenciar aquí el WhatsApp. Ahí está el tema. Ahora, el a priori es muy particular del tema de formulaciones generales y parte de otras ideas sobre el conocimiento. Por ejemplo, que la razón puede llegar a crear esas formulaciones sin correlación o sin necesidad de la experiencia concreta. Ahora, eso puede ser cierto o para, digamos, algún tipo específico de ciencia, ejemplo, la matemática. O las ciencias de esa naturaleza, dicen, bueno, la formulación teórica se considera
si tiene la coherencia o los requisitos para eso, sin necesidad de que se tenga que verificar y verificar y verificar para hacer la fórmula. Entonces ya ahí, eso sería un a priori. Pero obviamente que, pues, depende del objeto. La ciencia depende, el método lo determina, ahí, y ahí es donde está lo delicado del trabajo intelectual. El método no lo escojo yo arbitrariamente. Por poner un ejemplo, si yo quiero verificar el color de algo, uno dice, bueno, ¿cómo se verifica el color de algo? Yo necesito un instrumento de medición, ¿cierto? Ahora, normalmente el instrumento que percibe el color, ¿cuál es? La vista. Y la vista necesita ayudas externas, ¿como cuáles? Como la luz. Entonces, el sentido de la vista es el más adecuado para investigar el tema del color. ¿El método cuál va a ser entonces? La observación. El objeto también me muestra cuál es el método. No puedo decir yo, no, es que voy a investigar el color del lapicero y voy a utilizar el tacto. Me va a decir, ese método de investigación no te va a arrojar un resultado adecuado a la investigación. No, el oído, que vas a oír, tienes que ver. Entonces, el objeto guía el método. Ahora, cuando la persona quiere manipular el objeto, ahí hay un problema, porque yo estoy adulterando las condiciones de investigación. Eso ya no es ético. O cuando yo, por ejemplo, manipulo los factores que hay, que yo sé que pueden alterar el resultado para producir un resultado predecible, pero manipulado al final. Entonces, la teología, ¿cuáles son los métodos que sobre los que principalmente trabaja? Depende. Si yo estoy estudiando la revelación especial, ¿cuál es el método? Ajá. No, esa es la fuente. La fuente es la escritura. O sea, ahí. Ahora, el método parte de un primer presupuesto. La fe. ¿Cierto? La fe en el sentido de, ojo, pero la fe en el sentido de un presupuesto de una obra interior en la persona, pero además lo que decía Hebreos, lo que vimos en Hebreos, ¿se acuerdan? Por la fe entendemos. O sea, que la fe nos lleva al entendimiento. Ya, la fe nos lleva a comprender. Ese es el primer elemento. Entonces, ahí ya yo digo, bueno, pero si lo que yo voy a investigar es la revelación general, ya yo tengo que ver qué aspecto de la revelación general. Por ejemplo, la obra de Dios en la historia, porque la revelación especial me habla de la providencia, ¿cierto? Me describe la providencia, pero la investigación de la providencia en la historia, ¿cómo lo hago? Ahí vienen los métodos históricos. Es más, la Biblia habla, por ejemplo, de lo que hizo Poncio Pilatos. Ok, la revelación especial hace una declaración. Entonces, ahora partimos del hecho de que la revelación especial es fiel, es verdadera, es todo eso. Pero si yo quisiera hacer una verificación, ¿cómo lo haría? Lo haría por el método de la historia. Entonces viene el método de la historia, evidencias internas, evidencias externas. Evidencia, por ejemplo, evidencia interna. Hay otro relato en la Biblia que también hable de Pilatos. Entonces, bueno, está Juan, está esto, está lo otro. Bueno, listo, ya. Evidencia externa. Hay otro relato fuera de la Biblia que hable de Pilatos. Bueno, si era un gobernador romano, ¿dónde deberíamos buscar? Bueno, debe haber algún tipo de registro romano sobre tal cosa. ¿Quiénes más hablaron? ¿Quiénes lo dijeron? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde quedó registro documental de eso? ¿Por qué? Porque la historia sobre todo se verifica por documentos. ¿Por qué? Porque no podemos
repetir el evento como el método, digamos, de la metodología científica actual. La historia no es un evento repetible. Es un evento que se reconstruye, pero no se puede repetir. Entonces, ahí viene la forma como se accede a eso. Entonces, el método que busca verificación de un conocimiento, que yo tenga un conocimiento justificado. En gran medida, ¿cómo lo justifico? Porque yo puedo dar razón, explicación de cómo llegué a esa conclusión y alguien puede también verificarlo, porque alguien puede repetir el método y decir, bueno, mira, yo hice el mismo paso que tú dijiste, hice esto, hice esto, hice esto, y llegué a la verificación esta. O no llegué a esa misma conclusión, entonces vamos a volver a repetir el experimento a ver qué ha pasado. Entonces, ahí viene el tema de la ciencia, pero la ciencia sobre todo empírica. Ahora, ¿cuál fue una de las cosas que intentó hacer Tomás? Él decide mostrar, digamos, la base empírica, la justificación empírica, y tratar de partir de esa justificación empírica hacia deducir otras verdades. O sea, él trató de utilizar esa metodología. Él dice, bueno, normalmente podemos partir de un a priori, es la existencia de Dios, y bajar. Dice, pero yo voy a partir de otras cosas, de la experiencia. Dice, bueno, nadie niega el movimiento, nos movemos. Bueno, el movimiento tiene que tener una estructura, algo debe moverse y aprendemos por la experiencia que algo se mueve porque es movido por algo. Y ese algo a su vez ha sido anteriormente movido, pero la lógica nos lleva a que esa cadena tiene que tener un iniciador y además un iniciador que no haya sido movido a su vez, porque si no la sucesión es infinita y se vuelve ilógico el tema. Entonces él dice, bueno, tiene que haber un motor, un primer motor, pero un motor inmóvil, es decir, un motor que esté fuera de ser afectado por cualquier otra causa externa. Entonces él dice, partiendo de aquí se llega hasta allá. Intentó hacer, y eso son las vías. Pero las vías básicamente tienen la particularidad de ir de lo conocido a lo desconocido, según la idea aristotélica de ciencia. Aceptamos el primer principio del movimiento. Entonces él dice, bueno, todo el mundo lo acepta. Bueno, a partir del primer principio del movimiento yo voy a deducir esto. Entonces, utilizan leyes naturales que ya el hombre conoce, claro, como para que nuestra mente infinita la podamos comprender lo infinito. Entonces recuerden que en la metodología científica racional parte de lo que son los primeros principios. ¿Recuerdan los principios de epistemología? Por eso es importante repasar, y los que no, lean el librito de Hessen que leímos esa vez. No contradicción, identidad, el principio de los indiscernibles, el principio de la razón suficiente. Por eso, entonces él dice, bueno, yo voy a partir de estos mismos principios y voy a mostrar que no es absurdo la conclusión. Pero entonces ahora vamos a ver cómo él dice, pero no es suficiente. Por eso él hace la distinción. Ojo que esto es para el acceso a cierto grado de saber, pero no suficiente para la salvación. Por eso en la primera cuestión dice eso. Entonces, esa parte de la metodología es importante. El teólogo tiene que saber cómo va a trabajar, pero el cómo va a trabajar está marcado por el objeto sobre el que va a trabajar. En toda teología bíblica existe el sujeto y existe el objeto. En el caso de la teología bíblica, pues el sujeto es Dios. Y el objeto, ¿quién sería? O sea, pareciera que el objeto sería varias cosas. Por ejemplo, el objeto sería la iglesia o el objeto sería todos los seres humanos, entendiéndose que la teología bíblica se basa en la revelación natural y la revelación especial. Es decir, que el objeto puede ser el hombre incrédulo que Dios le revela a través de lo natural y el creyente que Dios le revela a través de la revelación especial.
tendría entonces como objeto la iglesia más el no creyente, o simplemente la iglesia. Bueno, miren algo. En aquí no hay una particularidad en la forma como él habla. Él habla de que el sujeto de la teología es Dios, pero digamos que nuestro lenguaje moderno sobre la investigación habla de sujeto y objeto. ¿Se acuerdan aquí viene la clase de epistemología, que es importante que la repasen? Está el sujeto que conoce, el objeto conocido y la correspondencia o la concordancia entre la mente y el objeto. Entonces se entiende que el objeto debe ser algo externo al sujeto, algo que yo comprende, la silla. Entonces la silla es algo externo. Ahora, ¿cómo verifico la silla? Bueno, tiene color, el órgano del conocimiento de color, la vista, tiene una estructura. Bueno, como tiene una estructura material, él puede ser objeto de verificación no solamente de la vista, sino del tacto. Entonces lo verifico y entiendo los atributos de ese objeto y me los represento mentalmente, y esa representación, si corresponde, es verdadera. Pero aquí no usa el sujeto del conocimiento como Dios. O sea, para él el sujeto es lo que nosotros hoy modernamente diríamos objeto. Pues a veces eso confunde porque, pues acuérdense que, digamos, nuestra terminología moderna emplea los términos, pero estamos hablando de lo mismo, sino que él usa sujeto. Ahora, en las preguntas de aquí, en las preguntas de la teología, dice que si Dios es, que si la ciencia si la teología es ciencia única o múltiple. Entonces él responde, dice, es una. Pero entonces le dicen, pero es que trata de varios temas, trata del hombre, trata de... Ajá, exacto, trata de la creación de los ángeles. Dice, sí, pero es que trata de esos temas basados en el primero. Es decir, lo que le da unidad es que todos esos temas dependen de Dios. Y en ese sentido, estudiamos a Dios como el sujeto único, y las otras cosas se derivan de él. Entonces él dice, nosotros no estudiamos una infinidad de cosas, estudiamos a Dios y su relación con esa infinidad de cosas, que es lo que marca todo el tema. Pero esa parte es importante porque aquí no habló de un principio que es la unidad de la teología. O sea, la unidad de la teología, y eso es porque es importante para el teólogo, porque aunque el teólogo trabaje hoy trabajamos por especialidades, ¿cierto? Por la amplitud del conocimiento, nadie puede manejar todo. El teólogo no debe perder de vista desde dónde está examinando la realidad que él está estudiando. La estoy examinando desde Dios. Y en ese sentido hay una unidad de objeto de investigación. Entonces, cuando yo como teólogo trabajo sobre la ética, yo no trabajo la ética como una cosa independiente, autónoma por sí, sino derivada de Dios. Ahora, es el tema de la autonomía lo que caracterizó la Ilustración. Y aquí viene el tema del racionalismo como método. Lo comento por esa parte. ¿Por qué? Porque la teología siempre dijo, se investiga a Dios y se investiga la realidad desde Dios, con una autonomía en cuanto a la metodología, pero no una autonomía en cuanto a Dios. Mientras que la Ilustración, ¿qué dijo? No, debe ser una autonomía de todo. No debe reconocer ninguna autoridad, no debe reconocer ninguna... Es por eso el famoso sapere aude, atrévete a pensar, pero ¿a pensar desde qué? Entonces, a desligar una cosa de la otra. Ahora, esa idea termina afectando a la misma teología con el tema del racionalismo. Entonces, yo puedo pensar desde Dios con independencia de la fuente que es la Biblia. Entonces, ellos respondieron sí. Entonces, el racionalismo dijo, no, claro, la mente humana puede conocer a Dios sin necesidad de otra
pensando solamente porque tiene la facultad. Mientras que la teología dice, no se puede. Y ahí es una de las cosas interesantes y que está en la primera cuestión. El racionalismo ahí trata de dar una explicación racional a los fenómenos que no son demostrables de Dios, por ejemplo, los milagros. Por ejemplo, yo leí una vez que la multiplicación que hizo Jesús de los panes y los peces no fue ninguna multiplicación, sino que un niño puso el ejemplo, inició la acción del ejemplo, y entonces todo el mundo fue, digamos, copió la acción misericordiosa y bondadosa del niño, y todo el mundo le compartió el que estaba al lado, y entonces ellos entienden que eso no fue un milagro, sino que fue algo literal, o sea que no intervino. No hubo multiplicación, sino fue algo que se compartieron los panes. Ahora, Hobbes habla de teología como ciencia. Ahora, recuerden que los dos lenguajes son siglos de diferencia, o sea, por eso cuando uno va a leer algo, y eso es esa es una de las barreras para el estudio de la teología, porque por lo que yo les decía en las primeras clases, o sea, uno está acostumbrado al uso de un lenguaje y a una terminología. Para nosotros, por ejemplo, ciertos términos ya no son comunes. El término, por ejemplo, potencia, acto, cosas así, que pertenecen sobre todo a un lenguaje tanto filosófico como de otra cultura, de otro momento en la cultura, nos hacen difícil el acceso a ciertos textos. Entonces, el primero que estamos examinando es el de Hobbes. Hobbes dice, en todas las ciencias intervienen dos cosas, los hechos y las ideas. En las ideas, porque los hechos, nosotros nos hacemos representaciones de los hechos, nos hacemos una idea de eso en nuestra mente. Y es verdadera en la medida que corresponda, si no, no. O él dice, los hechos y la mente. Ahora, el tema es cómo hacemos la interpretación de esos hechos, cuáles son los criterios para esos hechos. A eso hay que tener una metodología. Entonces él dice, tiene que incluirse, dice, si la teología es una ciencia, tiene que incluir algo más que los hechos. Tiene que incluir la relación interna de esos hechos y tiene que sistematizar. Tiene que ser consistente, tiene que ser armónica, tiene que ser coherente. Y ahí viene el tema de la mutua relación de la teología. Entonces, desde ahí, y miren que incluso parte de un hecho de la experiencia, porque el argumento de Hobbes, cuando habla de eso, es un argumento empírico. Él dice, es que la mente del ser humano, en nuestra experiencia de comprender, es que necesitamos relacionar. Porque el conocimiento del ser humano es progresivo. La diferencia entre el conocimiento de Dios es que el conocimiento de Dios está siempre en acto, o sea, Dios conoce todo, sobre todo en un solo momento, un solo hecho. Pero nuestro conocimiento es discursivo y progresivo. Nosotros vamos conociendo poco a poco y vamos ampliando el conocimiento, pero sobre Dios no se predica eso. Pero sin embargo, Dios, al momento de revelarse, no puede, no es que no puede en el sentido de imposibilidad, sino que se hace necesario para nosotros que la revelación sea de esa misma manera, porque si no, nuestra mente simplemente se apagaría, ¡puf! Un cortocircuito y listo. Ya, porque no. Entonces, Dios, ahí viene el tema de Dios se abaja, se tiene condescendencia y viene a revelarse en un lenguaje accesible al ser humano. En la próxima clase vamos a ver el tema de el lenguaje de la teología. Ahora estamos concentrados en el método, pero después vamos a ver el lenguaje de la teología. Pero les adelanto el tema de la analogía como el principal, digamos, la principal forma del lenguaje. Acuérdense que el lenguaje tiene la univocidad, equivocidad y analogía, las tres dimensiones. Entonces, el lenguaje, digamos, unívoco es preciso. Este objeto se designa con esto. El equívoco permite que el lenguaje
pueda designar con una palabra varios objetos, aún objetos diferentes, aunque sea la misma palabra, pero la analogía parte de una correlación. O sea, tiene semejanza, tiene diferencia. Entonces, nada en la creación es semejante, es igual a Dios. ¿A qué me haréis semejante? ¿Cierto? Dice la Escritura. Al oro, a la plata, ¿a qué? Dice nada, porque Dios no tiene digamos, no es idéntico a su creación. Es más dulce que la miel. Entonces, toda esa parte, entonces el lenguaje de la analogía reconoce que en, en que hay una participación del ser humano en el saber de Dios porque nos crearon a imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces, Dios es la inteligencia, digamos, en acto puro, diría alguien, o sea, el saber en sí mismo, o sea, Él es la sabiduría, no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. No tiene amor, él es amor. Exacto. Ahora, ¿por qué? Porque Él es la suma de sus atributos, eso es ya teología propia. Pero entonces Él viene y ¿qué hace? Condesciende en darnos, digamos, una ilustración de esa sabiduría y en algo nos participa. Acuérdense de los atributos comunicables e incomunicables. O sea, el atributo de la inteligencia es comunicable, nos transfiere, nos comunica inteligencia, ¿cierto? Pero esa inteligencia, ¿para qué nos capacita? Para que nosotros podamos entender tanto la creación como a Él. Ahora, entenderlo en sentido absoluto. no, exacto, no un entendido completo, sino entendemos. Entonces, ahora, ¿cómo lo entendemos? Aquí es la ayuda del método. Bueno, ¿cómo nos acercamos a ese entendimiento correcto? Entonces, ¿cómo interpretamos la teología? Pastor, con respecto a lo que está hablando de la analogía y mencionó el tema de que todos no podemos comparar con ejemplos. Sabemos que la Biblia afirma en unas palabras del Señor Jesucristo que es espíritu, de la forma. Pero para aclarar el tema es cuando la Biblia se refiere a que tiene forma corpórea, se está refiriendo a la persona del Padre. ¿Por qué? Porque hoy día el Hijo sí tiene forma, tiene que es Dios hombre. ¿Ya? Porque mucha gente dice, no, Dios no tiene forma. Pero sí, listo. Sabemos que también Cristo es Dios. Por lo tanto, decirte que, o sea, entraríamos en una confusión, y de hecho esa discusión la tuve con un testigo de Jehová, porque en la Biblia dice que Dios no tiene forma, y Jesús tiene forma humana. Entonces ellos concluyen de que Dios, Cristo no es Dios porque porque Dios tiene cuerpo. Entonces yo decía, pero se está refiriendo a la persona del Padre, Claro. porque el Hijo sí tiene forma corpórea, pero el Padre no. Asumió Entonces, exacto, ahí entra lo que usted está la mencionando, encarnación. el tema de la analogía, que no podemos aislar un tema del otro. Ay, pues como Cristo dijo de que Dios no tiene forma, entonces Cristo no es Dios. No, Cristo no está refiriéndose a que Dios o que Él no es Dios con esa afirmación. Él lo que está refiriéndose es a la persona del Padre, que el Padre no tiene forma. Y con el tema de la analogía también podemos entender el uso de los antropomorfismos, los antropopatismos en la Biblia. Se arrepintió, entonces, uy, así que se arrepintió. Obviamente que uno dice, pero es que no cuadra con el ser de Dios que se haya arrepentido, porque el arrepentimiento implica un reconocimiento, por ejemplo, de un error o una falta de conocimiento. Entonces, si se arrepintió porque hizo algo malo, complejo. Si se arrepintió porque se dio cuenta que tomó una mala decisión porque no tenía conocimiento, complejo. O sea, ya listo, se acabó el tema. Ya se acabó. Entonces, la analogía del lenguaje, ¿por qué? Por nuestra incapacidad a la referencia. Ahora, entonces, eso ¿qué justifica? La necesidad de la sistematización, porque alguien puede preguntar, bueno, pero si hay una revelación especial y la revelación especial se dio en una narración, porque yo tengo que construir afirmaciones dogmáticas.
Por eso que utiliza en los artículos utiliza lo que son las metáforas y los símbolos. Ajá, exacto. Porque ya nosotros conocemos eso. Claro, ese es el sentido. Si por ejemplo la Biblia tiene metáforas. El ser humano aprende así. Nosotros aprendemos por asociación. Porque digamos que no comprendemos todo en acto enseguida, sino que vamos asociando y vamos construyendo. Además, la diferencia es que nuestro conocimiento es progresivo. Por eso, por ejemplo, yo leo un documento hoy y yo tengo X como la computadora va cargando, ¿cierto? Hasta que llega al 100%. Bueno, nosotros no llegamos al 100% nunca, pero sí va avanzando. Entonces, puede que yo hoy lea esto y ¿yo qué hago? Lo voy uniendo a un conocimiento previo y lo voy asociando con lo que ya sé. Cuando alcance a leer otras cosas y comprender otras cosas, puedo volver a leer esto y encontraré, digamos, cosas que no vi porque ahora tengo más elementos para ver. Y creo que nosotros lo vemos cada vez que nos acercamos a la escritura, en que a medida que vamos entendiendo cosas, vamos viendo muchas más cosas. Claro, entonces ese proceso. Ahora, el método ¿a qué nos ayuda? A que no caigamos en subjetivismo, en impresiones. ¿Qué sería el método especulativo? Es que la especulación, bueno, depende cómo en Aquino, que es la lectura, que la especulación tiene que ver con el conocimiento en sí mismo, con el conocimiento como tal. Ellos dividen entre las ciencias prácticas y las ciencias especulativas, es decir, las ciencias que se ocupan del conocer en sí mismo y por ejemplo, la ética, ellos dicen que es una ciencia práctica, porque el objeto de la ciencia es cómo se hace. En cambio, acá es de conocimiento de Dios en sí mismo, sin necesidad de ubicar algún aspecto concreto de la realidad. Por eso también se habla de la contemplación, que es un término de la escolástica con relación al tema de que hay un misterio que puede ser revelado, pero como ese misterio, precisamente el concepto de revelación es que es la transmisión de un conocimiento al cual no se puede acceder por la razón. Pero hay cosas que son reveladas, no podemos, pero después la razón las puede llegar a entender, pero hay otras cosas que definitivamente no. Por ejemplo, los aspectos de la Trinidad en muchos aspectos entendemos y otras cosas simplemente exceden la capacidad de la comprensión. Entonces, los escolásticos decían, eso ya es objeto de contemplación, es decir, de ver cómo Dios lo reveló, como Dios lo reveló, pero no vas a poder entender. Simplemente vas a adorar porque ya tu mente llegó hasta ahí. No vas a pasar de ahí, se acabó. No sabemos si en el mundo venidero ya el tema cambie, pero aunque cambiara en grado, no va a ser nunca el conocimiento humano, no va a llegar a ser al 100%. ¿Por qué? Porque es criatura. Hay una distancia entre una cosa y la otra. Ahora, si llegara a ese punto sería igual. Exactamente. Ya no, ya. Claro. Yo creo Entonces, que esa palabra la dijo usted, y yo la escuché una vez a alguien que fue un pastor. Que Cristo es la exégesis del Padre. Ajá. Usted. Sí, porque él dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y ahí en griego la palabra, no sé si es en ese momento, pero la palabra es el que interpreta, el que muestra, el que revela, enseña al Padre. Entonces, ahí la cristología es esencial. Ahora, ahí el método teológico, ahora, la ciencia parte de principios. Entonces, ahora, las ciencias empíricas, y miren algo, las ciencias empíricas reconocen que hay principios que son verdaderos, pero a su vez son indemostrables. O sea, que son axiomas. Esto es verdad, pero es verdad de tal naturaleza que es una verdad evidente, no necesita de prueba.
por ejemplo, el principio de no contradicción, que es el principio, digamos, por excelencia. Dice, cualquiera que quiera negarle el principio de no contradicción, tiene que usar el principio. Ya lo confirmó, así que no hay cómo atacarlo. Simplemente ya ahí está, es un axioma que es evidentísimo. Ahora, ¿cuáles serían entonces los axiomas evidentes? Por eso era que se objeta la calidad de ciencia de la teología. Dice, espérate, porque que estos axiomas son evidentes, pero los tuyos no. Entonces dice, no, pero espérate, es que la ciencia viene de un ser que es evidente en sí mismo, que es el ser divino. Entonces, ahí donde Tomás viene y comienza a hacer una argumentación y va llevando a reivindicar si es ciencia. Los planetas existen, pero nosotros no lo podemos, y lo podemos ver y lo podemos, digamos, conocer o comprender, pero existe. El método, por ejemplo, tiene la diferencia de la inducción y la deducción es desde la causa al efecto o desde el efecto a la causa. Entonces, ¿ese método en la deducción y la inducción. Okay. Ahí está la mayor el tema. Ahora, en el medio está la inferencia. ¿Cómo inferimos las cosas? Y ahí es donde nos ayuda la lógica, ¿cierto? ¿Cómo deducir? Por eso los silogismos nos enseñan las reglas de la deducción. Premisa mayor, premisa a conclusión, una conclusión justificada. Entonces, ese es el tema, mano. Ya yo llegué, esta inferencia es válida porque respeta cierto procedimiento. Ese también es otro método de razonamiento, la lógica, los pasos de la lógica. Y así viene entonces, ahora, el método, aquí cuando habla del método especulativo, en Hodge habla del apriorismo, de esas verdades que también no necesitan y que son las que marcan. Este dice es el método de los escolásticos. Y él habla de el método escolástico, las primeras verdades de razón, y de ellos se deducen doctrinas de la religión mediante el curso de argumentación tan rígido e implacable como el de Euclides. Ahí viene entonces, ahora, el método escolástico. ¿Cuál es la objeción con respecto al método escolástico? Y es si esa observación tiene alguna fuente. Y ahí también viene el tema del misticismo. Cuando el método es simplemente la experiencia, y note algo, curiosamente, se cree que los escolásticos místicos, digamos, eran como, bueno, el oscurantismo y no sé qué, todo ese tema. Pero uno de los que más defendió un acercamiento muy semejante a eso fue el famoso Schleiermacher. Él dice que también el método era una intuición, una experiencia de Dios, un tipo que la fe era como ese tipo de experiencia. Y uno dice, eso es muy cercano a ese misticismo y curiosamente termina siendo muy cercano a lo que nosotros vemos en la mayoría de iglesias evangélicas, donde el principal método de acercamiento es intuitivo y, digamos, ¿cómo se diría? Emotivo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo leen la Biblia la mayoría de las personas? ¿Cuál es el método que utilizan? La mayoría es pura intuición, ¿o no? Leen y la impresión, lo que la impresión le diga que dice, eso se queda. ¿Cuál es la diferencia con el método, el método, digamos, científico? Dice, bueno, yo puedo tener una primera impresión. Eso es lo que se llama prejuicio, prejuzgamiento. Me acerqué, me pareció que dice X, pero el método de la exégesis no se queda con esa primera impresión. Porque si yo le pregunto a esa persona que tuvo esa intuición de sentido, que ojo, la intuición puede ser verdadera. O sea, no estoy diciendo que siempre hace falta. Alguien dice, bueno, a mí me parece que dice tal cosa. Y luego llega otro y dice, sí, tiene razón, dice eso. Pero la diferencia está en que, bueno, ¿y cómo justificas tú eso? Ah, no sé. Está claro que dice ahí, es evidente. Dice, no.
porque si fuera evidente, no se requeriría ninguna interpretación del texto, porque el texto ya es, mejor dicho, autoevidente en sí mismo. Y si fuera autoevidente en sí mismo, no diera origen a diversas interpretaciones, porque todo el mundo lo viera clarito. Entonces, ahí está el tema. Puede que la primera impresión sea correcta, puede pasar así, pero la diferencia en la metodología exegética es que divide por lo general en dos etapas. Hay una fase de descubrimiento y una fase de justificación. Se va descubriendo el sentido como, bueno, el objeto lo identifico. Esto es una parábola. Listo, una parábola. ¿Qué implica eso? Que yo debo buscar un método ajustado al objeto, es decir, al objeto parábola. Que tengo que reconocer la esencia de la parábola. Entonces, es un relato, ¿cierto? Primero, es un relato, pero es un relato no histórico, sino que es una construcción precisamente de comparación. La parábola hace una comparación, usa un punto para ilustrar otro, usa una imagen conocida para llevar a una verdad. Entonces, ¿cuál es el punto de comparación? Es lo que yo tengo que descubrir en la parábola. ¿Cómo descubro el punto de comparación? Bueno, la parábola usa una estructura semejante a la narrativa histórica, personajes, tiempos, espacios, no sé qué. Entonces yo voy identificando cuáles son los personajes principales, cuáles son estos, y voy haciendo los pasos. Luego llego a la formulación. Esta parábola enseña esta verdad. ¿Sabes? Yo seguí un método. Si alguien me pregunta, pero tú por qué dices eso, bueno, mira, primero identifiqué cuál era mi objeto de investigación, es decir, una parábola. Si nosotros vamos a ver qué es una parábola, tú puedes encontrar que una parábola es tal cosa, es un relato ficticio que habla sobre una verdad moral, en fin, la definición que tengamos de eso. Luego, entonces, tú te tienes que dar cuenta que no lo vas a leer como si fuera una sentencia judicial, como si fuera un discurso, como si fuera esto, sino como es una parábola. Entonces, las herramientas que ya están, el instrumento, ¿cierto?, que voy a usar es este. ¿Por qué? Porque se adecua al objeto. Voy a usar un instrumento que se adecue al objeto. ¿Cuál es? El análisis de narrativas, el análisis de este género literario, que son estos. Ahora, esos instrumentos a su vez tienen una justificación, porque yo no puedo escoger cualquier instrumento porque sí. Porque nosotros sabemos que toda ciencia tiene sus instrumentos y esos instrumentos tienen una razón de ser, ¿cierto? Yo voy a construir una casa y tengo que llevar instrumentos, entonces, ¿qué hago? ¿Me llevo cualquier cosa? No, que voy a construir, porque de acuerdo a lo que voy a construir voy a necesitar un instrumento. La metodología es eso, los instrumentos que yo voy a utilizar para acercarme a eso. Entonces, el razonamiento deductivo, dice, bueno, esto se puede usar porque es así. Ahora, como el principal objeto de mi investigación es la escritura, por eso, por ejemplo, Hobbes dice, la mayoría deberían ser acercamientos de qué naturaleza, inductivos. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir tomando la parábola, el juicio, el discurso, el juicio, y debo irlo ajuntando. Y al final puedo decir, bueno, con fundamento en esto, en A, en B, en C, en D, en el cisne blanco, 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 concluyo. Dios es tal cosa. Nombre es Charles. Sí, Charles. Con respecto al método que utiliza la alta crítica, la crítica textual, ¿cómo ellos logran realizar el camino para llegar a una conclusión? Bueno, hay varios. ¿Recuerdan lo que yo les decía? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de el método es una forma analógica de decirlo, sí, porque tiene varios pasos así. Entonces, por ejemplo, el primero que se llama la baja crítica es la crítica textual. Entonces, la crítica textual es el conjunto de, y miren, o sea, es que es una cosa chistosa, porque uno habla del método, pero la crítica textual es una parte del método histórico crítico, ¿cierto?
El método histórico crítico tiene, por ejemplo, crítica de la forma, crítica de la tradición, crítica de la redacción, crítica del texto, que es el método de la crítica textual. Ese método de la crítica textual tiene a su vez otro poco de conjunto de métodos. Por ejemplo, el de la, siempre se me olvida ese, de los el de la forma como se escribe. Bueno, la papirología. Está en papiro, en qué tipo de papiro, está en mayúscula, en minúscula, no sé qué. El otro es en qué idioma y todo eso. Entonces ellos dicen, bueno, mira, la datación de esto, y comienzan a crear unas subreglas de cómo se hace la comparación de los diferentes manuscritos y cómo se puede llegar a fijar el sentido cuando hay varios manuscritos que no concuerdan. Entonces ellos dicen, bueno, cuando no concuerdan un criterio, ¿cuál es más antiguo que el otro? ¿Por qué? Porque lo más probable es que cuando un escriba encuentra un texto complejo que no logra entender, trata de explicarlo. Entonces lo añade, dice. Es poco probable que el escriba con la idea de que es palabra de Dios lo quite. Entonces ellos dicen, bueno, una regla es el texto más antiguo, por lo general, es más fiable. Pero no es la única regla. Entonces, por eso es que la mayoría de la gente que no entiende el proceso, no, porque es que es el más antiguo. Y dice, espérate, porque es que no necesariamente, ese es un criterio. Viene el otro. El texto más difícil, por lo general, es el más confiable. Entonces dice, más antiguo, más difícil, y comienza toda. Miren, eso es una cosa muy especializada. Se me olvida ese de la es la misma ciencia de la, no es de la grafología, es una ciencia familiar de la grafología. Papirología, no me acuerdo. Pero yo, entonces, cada método, cada etapa. Ahora, ¿cómo se trabaja eso? Eso se trabaja por etapas. No, los geógrafos, sí, son los que escriben. Entonces, el método en teología ahora, lógicamente, en la época de Agustín no era así. O sea, no teníamos, por ejemplo, hoy nosotros con el tema de las parábolas ya hemos avanzado mucho en comprender el lenguaje, la semiótica, la semántica, o sea, lo que nosotros sabemos hoy de gramática, de simbología, de semiología, de cómo se construye, obviamente es mucho más avanzado que lo que logró conocer Agustín o lo que logró conocer el mismo Tomás de Aquino. Ya nuestro conocimiento de la lingüística, por ejemplo, ya la lingüística avanzó mucho. Esos conocimientos por lo general se van aplicando al texto. Porque es el texto tropológico y anagógico. Es que acuérdense que en el medioevo se usaba un método que era la cuadriga medieval. Entonces ellos decían, hay un sentido literal, un sentido anagógico, que es como moral, un sentido tropológico, que es, ahora no recuerdo, y un sentido espiritual. Habían 4. Entonces ellos decían, por lo menos ahí es donde Aquino también hace un anclaje para el tema del misticismo. Porque él decía, el sentido literal tiene que controlar cualquier otro acercamiento. Moral. Sí, de hecho, yo por aquí lo tengo. Entonces, bueno, ahora que lleguemos a comentar, ahí comentamos esa parte. Esa parte es muy importante. El artículo 10. Pero él reconoce, o sea, que hay un problema ahí. Ahora, compárelo con la confesión. Dice que hay un único sentido, pero un único sentido literal. Siempre hay un único sentido literal, porque es que yo digo algo y pues traté de decir algo, ¿no? Y ese es el sentido. Ahora, está por encima de lo demás, la analogía. Ajá, claro, porque eso controla el resto. Claro. Por ejemplo, si yo en un sermón voy a hacer una alegoría para mostrar el sentido literal,
la alegoría tiene que respetar el sentido literal. Yo no me puedo, Como la ciencia de la teoría. claro, porque la alegoría es como un por ejemplo. Entonces el ejemplo tiene que ilustrar el punto, porque si no, no tiene sentido. Y es más, miren que ahí nosotros tenemos una deficiencia en la conceptualización. Pasa mucho en los estudiantes, tal cosa. Por ejemplo, profesor, por ejemplo, ¿de qué? No me ha respondido todavía. Déjame poner el concepto y después el ejemplo. No, una pregunta, por ejemplo. Por ejemplo, no tiene sentido, entonces. Pero entonces bien, la teología tiene exigencias. Ahora, ¿qué pasa? Que no sabemos por qué nosotros acá tenemos una mentalidad como que no, como que no. Leo la Biblia y lo que se me ocurra, lastimosamente, y que algunas personas han leído no te preocupes que Dios te dirá qué decir. Se, Porque el día que vas a predicar, ese día Dios te va a se mostrar sube que ahí y listo. enamorar. Y llegó a conclusiones y no sistematiza. No ve, oye, esto que yo voy a decir si cuadra con lo otro. No, por lo general no se construye un sistema. Entonces, la mente humana necesita esa estructura, pero miren que cada día la vamos perdiendo. La posmodernidad es un antisistema, es un o sea, es lo contrario, es la respuesta negativa al racionalismo, porque la posmodernidad precisamente se encontró, no, es que todo tiene que tener el método, todo tiene que tener la realidad, no, eso como que no hay lugar a la experiencia subjetiva, entonces, pero se saltó al otro lado, todo es experiencia subjetiva, no hay lugar a verificación por medio de un método, peor. Y es tan peligroso ese método de interpretación, porque a pesar de que es errado, es interpretación personal, pero igual sigue siendo interpretación. Y es tan peligroso que poner un ejemplo que hoy día los cristianos por ignorancia, y digo ignorancia no para, para ofender, sino que es la realidad. El texto de Corintios que dice que Dios ha preparado, estoy parafraseando, Dios ha preparado grandes cosas para los que le aman. Muchos toman ese versículo y desechan lo que viene después. Y se quedan con ese versículo. Mira que Dios tiene para ti cosas que no ha subido al corazón de hombre. Sigue leyendo. ¿Qué dice el texto? Que ya eso que Dios tenía preparado, ya lo reveló a los creyentes por medio del Evangelio. Pero cuando se quedan solamente con ese versículo, viene la interpretación personal. No, el versículo está diciendo. Exactamente. Y ahí hay un peligro de interpretación. Y yo he dicho, yo siempre pongo un ejemplo. En un juicio, el que está defendiendo, tanto el que defiende como el que acusa, tienen su propia interpretación de la ley. Pero eso no va a alterar el efecto verdadero de la ley. Porque tú puedes interpretar algo, pero la ley te contradice lo que tú estás interpretando. Y ahí es cuando el juez emite el juicio. ¿Ya? Entonces, en derecho, usted que es abogado, tiene que conocer el contexto de la ley para dar una defensa o una acusación objetiva. Lo mismo ocurre con la interpretación de la Biblia. O sea, si hacemos eso en un juicio, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando interpretamos la Biblia? Todo debe ser sometido y miren cómo la ciencia trabajo se dio cuenta de eso con el tema de la falsación. Decía, bueno, si yo voy a formular una conclusión, yo debo entender cuáles son los elementos que podrían refutar mi tesis. Y uno de los principales ejemplos de eso fue Einstein. Dice, mira, esta teoría es verdad solo si no se demuestra tal cosa. Si se llega a demostrar esto, se cae la relatividad, se acabó. Pero él entendía que era lo que podía llegar a anular la hipótesis que él estaba formulando. Entonces, esa parte es importante. Ahora, Hobbes pues habla del método de la parte de la recolección de los hechos, de la inducción y las escrituras, cómo contienen todo el tema del método de teología. La teología entonces es ciencia de la revelación, o sea, el estudio de la revelación, tanto de la revelación especial como de la revelación general. Lo que pasa es que por lo menos ya la revelación especial está contenida en la escritura, pero la revelación general
habla de la historia, de la providencia de Dios en la historia, de los hechos de la creación. La misma conciencia del ser humano se convierte en un hecho de teología. ¿Por qué el ser humano tiene una idea del bien? Así sea malo, tiene una idea de hay un bien. O sea, eso es un hecho evidente. Y la pregunta es, bueno, ante ese hecho evidente, ¿cómo lo explicamos? Entonces, la razón nos debe llevar a pensar que, pues, la impresión en el hombre de la idea de bien debe corresponder a que hay efectivamente algún bien. Miren que esa deducción racional se convirtió en una vía de conocimiento de Dios y es el famoso argumento ontológico. Si hay un bien, debe haber un bien supremo, como el hombre tiene la impresión de un bien porque hay un bien, entonces como el hombre tiene la impresión del bien supremo, pues debe haber un bien supremo. Ya uno dice, bueno, que el razonamiento se aplique, que se pueda hacer el paso de una cosa a la otra, que algunos han objetado, espérate, que de pronto de este bien material o de este bien temporal no puedes deducir, la inferencia no tiene, en fin, esa es otra discusión, pero así se fue construyendo. Entonces, como ya se nos ha ido bastante el tiempo, vamos a revisar en algo las formulaciones de Aquino. Lo primero que quiero o que creo que se dieron cuenta es la estructura del acercamiento, ¿cierto? ¿Qué notaron ahí? Hay un orden, se parte de una supuesta, de un interrogante. El interrogante debe estar encaminado hacia las objeciones del teólogo y lo que no es oposición, pues, lo que la contra. Después se hace se afirma la objeción del teólogo y se supone la objeción del teólogo, después se afirma lo que la contradice y después el teólogo responde o contradice lo que en cambio lo que la contradice para llegar después a una conclusión. Miren que era un método muy exigente, ¿eh? Sí. O sea, comentó aquella vez, hablando acerca de las prácticas de la enseñanza, que ellos partían de las objeciones a la tesis y después iban poco a poco hasta llegar a... Miren, eso es tan delicado y ¿por qué es importante conocerlo? Porque a mí me ha pasado que alguien dice, no, es que aquí no dijo tal cosa. Dice, ¿cómo así? ¿Dónde lo dice? Mira, aquí dice. Dije, no, eso no es lo que le está diciendo. Porque normalmente nuestra lectura, ¿qué esperaría encontrar? La tesis y el argumento de él. Ya, porque uno hoy escribe que yo digo esto y dice, no, esta es la tesis, pero voy a plantear primero los argumentos contrarios. Eso es antiintuitivo, pero es un ejercicio importante para uno como el ejercicio de teólogo. Si yo tengo esta afirmación, ¿qué puede objetarse contra ella? Y solo si yo puedo presentar respuestas a las objeciones, debería darla por sentada. Si no, apenas estoy construyendo. Eso es mire, eso es un buen modelo de ensayo. La pregunta sería ahora, ¿cómo la tarea del teólogo es cómo delimitar las objeciones que él dice con respecto a lo que dice la contra? Claro, ahí vienen las reglas de la argumentación. Por eso más adelante él dice que si la teología es una ciencia discursiva, argumentativa. Pues miren cómo él va, pero miren, ahora, ¿cómo se enseñaba teología en esa época? Para hacernos una idea. ¿Cuál era sobre todo el método? Había un lector, que era el profesor leía el texto, el profesor ¿qué hacía? Comentaba el texto y después sacaba una conclusión. ¿Qué fue pasando normalmente? Que se daban preguntas sobre eso, ¿cierto? Porque digamos que se dio, el método que se construyó realmente fue muy de la experiencia.
se leía, se interpretaba y se producía una sentencia. La conclusión de lo que dice es esto. Pero la gente comienza a preguntar sobre la conclusión. Bueno, pero ¿y entonces esto qué pasa si tal cosa? Entonces, eso fue lo que se convirtió en las cuestiones disputadas, las famosas cuestiones, preguntas que al principio eran reales. O sea, preguntas que el estudiante hacía, oiga, profesor, pero entonces, según esa conclusión, entonces, mire, yo puedo preguntar tal cosa, porque es que me parece que hay otro libro que dice tal. Después de eso, había otro que se llamaba, se anexaba a eso la glosa. O sea, el profesor que leía la Biblia y habían libros de compendios de sentencias. El padre tal, o sea, Agustín dijo tal cosa, él dijo tal cosa. Entonces era lo que se llamaba como el bachillerato sentenciario. O sea, el estudiante aprendía el texto, el profesor le leía el texto, le ayudaba con la interpretación y sacaba la sentencia. Y después la comparaba con todas las sentencias patrísticas de los padres sobresalientes. Y ahora es un debate así. Ya no hubo reformados. Lo mismo reformaron un debate y le dicen, ¿cuál es la contra? Mire esto. Entonces, y ellos iban, bueno, vamos a mirar si la sentencia de este cuadra, y iban haciendo el ejercicio. Y después, y ahí surgen las preguntas. Entonces, las preguntas tenían esa estructura. Miren, ¿cómo lo estructura? Miren la interesante construcción. Primero, la cuestión general. La cuestión general, la 1, ¿de qué trata? ¿Qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Noten que la pregunta son dos aspectos. ¿Qué es y qué comprende? Y si usted se da cuenta en la lectura, los primeros 5 artículos son qué es. Los otros son qué contiene. ¿Qué contiene? Contiene esto, contiene esto. Ahora, ¿qué es y qué comprende? Y entonces él viene y dice, para encuadrar debidamente esta pregunta, debo responder 10 interrogantes. Miren ese método tan complejo. Exige 10 respuestas a 10 problemas para responder qué cosa, qué es y qué comprende la doctrina. Miren cómo es el tema. Entonces él dice, bueno, cada una de esas preguntas tiene esta estructura. Primero, una cuestión. Artículo primero de la cuestión 1. Ya. ¿Es o no necesario que, además de las materias filosóficas, haya otra doctrina? Entonces, objeciones. Sí, o sea, ¿qué está diciendo él? Si usted responde sí, que es lo que después él va, o como quien dice, para poder responder sí, usted debe responder primero las siguientes objeciones. Así es. Entonces, imagínese usted, dice, no, ¿qué va a responder? Por eso le decía, el teólogo no responde a la ligera, dice, no, porque primero tiene que pensar cuáles son las objeciones que te pueden plantear a tu tesis y tener una respuesta, porque si no, mejor no digan nada. Pero miren cómo él dice, ¿es o no necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina? Objeciones por las que parece que además de las materias filosóficas, por las que parece que no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina. Entonces él dice, ¿cómo voy a responder a la formulación o a la respuesta alternativa del no? No es necesario que haya otra doctrina. Como yo voy a responder que sí, entonces pues yo tengo que partir de, bueno, primera, dice que Eclesiastés 3:22, no pretendas alcanzar lo que no puedas. Una. Segunda, aún más, no hay doctrina sino
No hay doctrina si no trata del ser, pues solo se puede conocer lo verdadero, que es lo mismo que decir tal cosa. Entonces, 2. Entonces dice, este primer artículo de la primera cuestión tiene 2 objeciones. En cambio, el set contra, ahora él va a formular su respuesta. Sí. Ya, entonces aquí viene la tesis de respuesta. Sí. O sea, si ustedes me preguntan, ¿es o no necesario que, además de las materias filosóficas, haya otra doctrina? Yo respondo, esto es lo que dice Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura divinamente inspirada sirve para enseñar, para corregir, Ahora bien, la escritura divinamente inspirada no entra dentro del campo de las materias filosóficas, ya que estas son el resultado de la razón humana solamente, de donde se sigue, aquí es, si ven que es un silogismo, de donde se sigue, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Es un silogismo. Hay una afirmación en la escritura que dice que toda la escritura es inspirada. ¿Por qué es necesaria la inspiración? Porque la mente humana solamente no puede llegar a la verdad. Por lo tanto, se sigue la necesidad de la revelación especial. Miren cómo él contesta, o sea, ese set contra es complejo la construcción, porque no es simplemente que él habla por hablar. Dice, mire, hay una revelación especial. Segunda de Timoteo dice que toda la escritura es divinamente inspirada. Esa inspiración fue de la revelación inspirada. Entonces él viene y contrasta. La escritura inspirada no entra dentro del campo. Hay una negación de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía se ocupa solamente de ¿qué? De lo que la mente humana puede conocer solamente por la razón. Entonces él dice, la filosofía se ocupa de las cosas que la mente puede lograr comprender solo con el uso de la razón. Pero, viene y dice, ¿de dónde se sigue la conclusión que es necesario? De donde se sigue que tiene sentido que, además de las materias filosóficas, haya otra ciencia divinamente inspirada. ¿Por qué? Porque ¿de qué van a hablar estas ciencias divinamente inspiradas? De las cosas que el hombre no puede comprender por la sola razón. Entonces bien me dice, solución. Hay que decir que, y ojo, para la salvación humana fue necesario. Miren esto, él dice, el conocimiento de la revelación especial está relacionado, es necesario, ¿por qué? Porque acuérdense que él dice, de donde se sigue que tiene sentido que haya otra ciencia. Entonces él dice, era necesaria. ¿Por qué? Dice, hay que decir que para la salvación humana fue necesario que además de las materias filosóficas, dice, que analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera la revelación divina. Ciencia, revelación divina. Y si ven esta primera cuestión, él siempre está diciendo, en la segunda parte dice, por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Esta afirmación es muy importante porque él está diciendo, para la salvación del hombre, ¿qué es necesario? La revelación especial. Dice, el hombre no podía salvarse sin la revelación especial. Por eso era necesaria la revelación especial. Dice, y por eso la teología es la ciencia que trata primordialmente de ¿qué? De la revelación especial. Y aquí viene la lógica de Aquino también. Dice, ok, si la teología versa sobre la revelación especial, que es el conocimiento que el hombre no podría acceder por su razón, ¿tiene alguna utilidad la filosofía? Sí. Bueno, sí, ese sentido de claro. Él dice, porque hay otras cosas que la mente humana sí puede, y eso ya lo investigaron ellos. Entonces tú puedes. Por eso él después va a decir,
pero después va a hablar de la jerarquía. Y dice, pero esta es la ciencia primera y esta es la sierva. La ciencia de Dios. Ajá. Y la filosofía, la sierva. La sierva. ¿Por qué? Porque ella se ocupa de las cosas que todo ser humano por la razón natural pudiera llegar a comprender. Pero de esta otra, eso no tiene el ser humano cómo llegar a acceder. Entonces ahí viene, ustedes miren la respuesta y dice, más adelante él siempre está recalcando eso. Ojo que es conocimiento necesario para la salvación. Él siempre viene y dice, aquí dice más adelante. O sea, eso no me aplica para la salvación. Ajá, o sea, acuérdense que la revelación especial es la que se exige para la salvación, porque la revelación general no condena, pero no salva. Hay un Dios romano, hay un Dios, la ira, exacto, pero te vas a morir, vas a ir a la condenación, justamente condenado, sí, pero salvado la especial, que la revelación especial es Cristo, la palabra, su palabra. Entonces él dice, más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos después de mucho análisis y con resultados plagados de errores. Él está diciendo, bueno, la verdad para la salvación solamente es comprensible por la inspiración y la revelación divina. Pero incluso hay cosas que el hombre pudiera llegar a conocer. ¿Que no conoce a Dios? El que no, incluso que el creyente pudiera llegar a conocer, sí, el incrédulo o el creyente pudieran llegar a conocer por la razón, pero no serían tan claras como las que se encuentran en la revelación especial. Entonces, por eso ¿se acuerdan cuando decíamos? La revelación especial es el marco de interpretación de la revelación general. Hay cosas que el hombre puede llegar a comprender por la razón, sí, pero puede llegar a cometer error en eso. Entonces la revelación especial también ilumina y nos ayuda a comprender, bueno, el poder de Dios, el orden del universo, la belleza del universo. ¿Y por qué? Porque ambas revelaciones tienen el mismo autor, Dios, y ambas revelaciones son coherentes. No puede ser que Dios haya escrito algo en su creación contrario a lo que está en la Biblia, porque no tiene sentido. No sería, ¿cómo es que procede de la misma mente una y otra y se contradice? O sea, que juzga al natural, está escrita la ley. Exacto. Entonces, viene lo interesante, él dice, así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por la revelación divina. Por todo ello se deduce. Si ven, este es un silogismo otra vez. Deducción. Se deduce tal cosa. Y después responde a las objeciones. Miren, la estructura es muy exigente a nivel académico, intelectual. O sea, él hace visita a autoridades, y uno dice, el otro dijo, Después, a lo último, responde respuestas a las objeciones. Como se plantearon 2 objeciones, él da 2 respuestas. O sea, el método es realmente complejo, pero era la forma, acuérdense que la Summa es un texto dirigido a los estudiantes, o sea, a que la persona aprenda teología. Entonces, por eso la rigurosidad de enseñarle el procedimiento, para que la persona se acostumbrara al tema. Después él habla de cómo es ciencia y hace lo que decía, lo que preguntaba Gaspar al principio. Él decía, ¿es ciencia o no es ciencia? Y dicen, bueno, es que la ciencia trabaja con principios y evidencias y la ciencia no trabaja sobre cosas individuales, pero la teología trabaja ¿dónde están los principios evidentes de la teología? Después, y miren que ahora para el en cambio responde con una cita de Agustín, usa una autoridad. Dice, pero Agustín dice, esta ciencia pertenece solamente a aquello con lo que la fe, con lo que se fecunda
alimenta, defiende y robustece la fe que salva. Entonces, las estructuras son muy exigentes. Y aquí tiene un tema de principios evidentes, responde, pero obviamente no vamos a leer todas las cuestiones. No sé si de alguna de las cuestiones tienen alguna duda específica. Pastor Oduber, Freddy. yo haría esta pregunta, Pastor Oduber, y para todos también. ¿El ejercicio del teólogo ya no está establecido y ordenado en la Biblia? En cuanto a mi inquietud que estableció por allá Isaías o Jeremías, es decir, el orden para que un teólogo o aún la misma ciencia para lo general, pero especialmente para el teólogo en cuanto a la teología especial, creo que Isaías o Jeremías dice, mire el orden en que ellos lo dicen, para que creáis primero, para que conozcáis segundo y para que entendáis. Y nosotros nos preocupamos, el ser humano, aún dentro de un estudio teológico, muchos queremos empezar entendiendo para conocer o para creer y conocer, cuando ya el ejercicio del teólogo ya lo tiene establecido Dios en su palabra, cuando dice, bueno, para que creáis. Segundo, al creer vas a conocer y al conocer vas a entender. Ese orden ya no está establecido para toda la ciencia, la teología y toda la ciencia. Es que por eso nosotros habíamos dicho que el elemento o la exigencia primaria del ejercicio de la teología es la fe. O sea, porque la fe, digamos que es lo que permite el acceso a la revelación especial. Y también aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el objetivo del Evangelio dice, todas estas cosas se han escrito para que creáis. Pero también la teología tiene el objetivo de dar, de enseñar, de defender, como lo vimos en las cuestiones. Entonces, el ejercicio de la teología es muy amplio porque tiene diferentes, digamos, funciones dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas que se dedican pues a la docencia, hay otras personas que se dedican al pastorado. Lo que decíamos es, obviamente, que un pastor debe tener formación en teología, pero un teólogo no necesariamente se ocupa de todo eso. Por ejemplo, la traducción de la Biblia debe ser ejercida por una persona que sabe teología, o sea, y además conoce el método del exégesis y todo eso, pero por lo general son formaciones teológicas. Ahora, lo que nosotros buscamos es entender, la teología busca entender. Y miren cómo la respuesta de Agustín es muy completa, dice. No, aquí nos cita Agustín en De Trinidad. Dice Agustín en Trinitate, a esta ciencia, es decir, a la teología, pertenece solamente aquello con lo que se fecunda, alimenta, defiende y robustece la fe que salva. Miren, ¿qué debe hacer un teólogo? Esa es la función de la teología, es cierto. Dice, la teología es la ciencia que ayuda con fecunda, alimenta, defiende y robustece la fe. O sea, una de las cosas que hace la teología, defiende, apologética. Robustece la fe, enseña a los que son débiles en la fe, los ayuda a fortalecer su fe, los alimenta al rebaño del Señor, o sea, alimenta su grey y también hace que fecunde, desarrolle la iglesia, se desarrolle. Entonces, esa es la función de la teología, por eso les decía, no es mera academia, o sea, no es aprender por aprender, o sea, yo sé porque yo sé y un ansia de saber porque sí. Dice, no, al contrario, el teólogo tiene un objetivo, yo tengo que, si una persona, esta guía y miren la riqueza pastoral de la patrística, que dice, la ciencia de la teología debe buscar fecundar, debe buscar alimentar, defender y robustecer la fe. O sea, si un teólogo no se dedica a eso,
¿Qué hace? Es Freddy, ahí ibas a que decir algo. Agustín, no es ahí que Agustín reafirma el orden. Y que nosotros estamos incrustados en primero entender. Y mira, dice que robustecer la fe. Aparte de esa fe primaria que uno viene por el oír la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Entonces, todo proceso de estudio teológico, de construcción teológica, debe primariamente hacerle al estudiante el que se crea, se robustezca, se desarrolla esa fe. Sí, el orden, sí, Agustín recalcándolo, para que creáis. Y para después de creer, robustecer la fe, podamos conocer Comprender, el sujeto, claro. conocer a Dios, y luego de ese creer y de ese conocer, lógicamente va a haber un entendimiento, pero nosotros revertimos el orden. Buscamos primero estudiar Sí. teología, saber de eso, queremos entender antes de creer, de tener un cuerpo doctrinal especial, de embarcarse en la sana doctrina, conocer a Cristo, al Espíritu Santo, al Padre, etcétera. Y entonces nosotros estamos esa ansiedad, quiero entender, voy a la iglesia para entender qué es esto. No, venga, crea, adore y después conozca y después sí va a entender, porque también el entendimiento es un proceso después de creerse y de conocer a Dios y su palabra. Ahora, la sabiduría de los padres, ¿se acuerdan? Agustín, credo ut intelluga, creo para entender. No es entiendo para creer, dice Agustín, no, es creo para poder entender. Porque la teología es ciencia de la fe, y es ciencia de la fe que procede precisamente de la fe, porque ya parte de la conciencia de que Dios existe, o sea, no de que me demuestren. Ahora, miren que también los grandes teólogos después dijeron, bueno, estas son las razones que podemos dar, pero no son esas las razones las que convencen, sino ¿quién convence? El Espíritu Santo. ¿En qué parte teológica coincidía Santo Tomás de Aquino con San Agustín, siendo que San Agustín seguía a Platón? Porque San Agustín seguía a Aristóteles. Yo creo que había unos puntos. Al revés. San Agustín de Santa Tomás de Aquino seguía a Aristóteles. Diciendo que Santo Tomás de Aquino seguía a Aristóteles. Que había algunos puntos que coincidían con San Agustín. Obviamente, San Agustín seguía Platón. ¿Qué puntos convergentes coincidía Santo Tomás de Aquino con San Agustín y que no coincidía? Yo creo que en la mayoría de los más importantes, porque aquí mismo en la Suma usted puede leer el Tratado de la Salvación, el de la predestinación. La Suma tiene un capítulo de la predestinación. Yo recuerdo que hace muchos años, ya no recuerdo ni cuándo, como 10 o 15, por pura curiosidad, sí, porque en esa época no tenía como familiaridad con el tema de la patrística, me encontré el tratado de la Suma contra Gentiles, porque en esa época lo vendía La Nacional en una editorial mexicana. Y la primera del capítulo que fui a mirar fue el tema de la predestinación. Y yo, ¿qué es lo que dice? Y uno espera encontrarse una cantidad de locuras y dice, no, todo lo que hace ahí es un desarrollo del tratado de la predestinación de Agustín. Agustín dijo tal cosa, bueno, explica, comenta, desarrolla, pero es en la misma línea. El tratado del libre albedrío de la Suma es un desarrollo del tratado del libre albedrío de Agustín, y así. Entonces, a pesar de que tuvieron influencias diferentes, hay que entender que ni Agustín tomó Platón así en su totalidad, ni tampoco Aquino tomó Aristóteles en su totalidad. Al contrario, ambos corrigieron y dijeron, esto esto sí, esto. Hicieron un ejercicio que se les quedó, algunas cosas se les quedaron ahí de su platonismo, pero curiosamente en los ejes centrales de los temas más delicados, sorprende la unidad en el tema de la predestinación, porque aquí no parece pelagiano, ni semipelagiano, parece agustiniano. Digo parece porque uno tiene que leer con más detenimiento, pero hasta donde leí este capítulo y verifiqué el tema, yo decía, realmente él está en la misma línea de Agustín, solo que complementa argumentos, cosas que de pronto Agustín no contempló, él los desarrolla. Pero el argumento es el mismo, solo que lo amplía. ¿Qué tomaron los reformados de Santo Tomás de Aquino
que no tomaron de nuestra antigua. Bueno, en esa parte de teología histórica no soy tan versado, pero yo sé que la escolástica, hay un periodo de la reforma que se llama la escolástica reformada, no la escolástica, no la escolástica que conocemos más asociada al catolicismo, pero sí hay varios, creo que Owen sí tuvo acceso al tema de la suma, o sea, sí leyeron a Aquino y leyeron la escolástica española. Entonces, pero qué tanta influencia llegó a tener, no preciso. Pero ¿sabe quién sí toca ese tema? El libro de Manfred. Pero ese yo no lo he terminado. El libro de la tradición intelectual cristiana, él tiene un capítulo sobre el escolasticismo reformado y sí tomó mucho del método. Lo que sí tomaron fue mucho del método de eso. Y de hecho, tomaron el tema de las cuestiones. Los catecismos son cuestiones, solamente que más simplificados. Simplemente tienen la cuestión pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y la prueba, la afirmación probada, ese método es la dicta probantia. La tesis probada por un texto de la escritura. Es otro método también. Ahora comprendo que cuando le hace una pregunta a usted, yo utiliza, creo que ese método. Dice, bueno, aquí hay tres cosas. Número uno, tal cosa. Claro, porque uno se ayuda con eso, dice, bueno, sí. Puede ser así, y así uno responde. Mnemotécnicamente es muy bueno porque uno se ubica. Exacto. Y así razona y uno aprende. Y si ven a Agustín también, bueno, hay que recordarle el antecedente agustiniano antes de ser agustiniano. Agustín, antes de ser creyente, fue maestro de retórica. Y en la escolástica usaba mucho la dialéctica, o sea, tesis, antítesis, síntesis. ¿Cómo? Con un silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Pero uno, eso lo ayuda mucho a organizar. Ahora, entonces, cuando uno ve un discurso, lo primero que tiene que identificar es que, bueno, ¿cuál es la tesis? Segundo, ¿cuáles son los argumentos? Si los argumentos obedecen a un razonamiento válido y cuáles son los supuestos del argumento. Porque a veces ahí es donde está el truco. Ah, no, espérate, que tú me estás presentando como conclusión lo que tienes que probar. Estás suponiendo esto, entonces ya uno dice, no, espérate, el supuesto no te lo acepto porque primero me lo tienes que probar. Y ahí es donde está el tema. Y ahí uno de estas cuestiones, uno aprende cómo se disputa. Y ellos hacían este ejercicio medieval, que era un ejercicio de teología muy interesante es hacer los debates así. De hecho, en el seminario de Medellín lo hacen de que alguien defienda un punto y el otro responda. Una cuestión, usted formula la tesis, y tú respóndele. El uno aprende y después se van cruzando. ¿Por qué? Porque usted tiene que decir, bueno, esta tesis, bueno, Jesús es tal cosa. Formule. Te toca construir argumentos ahí. Entonces, para construir argumentos ahí, ¿qué tienes que saber? El método de construir el argumento. Miren, si ustedes veían, pero Calvino no predicaba con notas, en su mayoría no le daba tiempo para hacer eso. Tiene tanta cosa encima que... Pero, ¿qué nota uno en todos los sermones y eso? Lo que sí sabía era el manejo de la exégesis del texto. Él iba y el método del escolástico, leyendo, comentando, leyendo, comentando. Si usted sabe la metodología, sabe cómo se hace una exégesis y lo practica y lo practica y lo practica, cuando le toque exponer algo, no es que va a improvisar, sino que ya sabe el método. Y usted, si gana velocidad en el método, dice, bueno, el texto dice, la tesis del texto es esta. Los argumentos del texto son A, B y C. Ahí tiene el bosquejo. No le digo que improvise ahora, sino que... Pero si ya usted sabe el método, dice, ¿qué me ayuda? Bueno, entonces yo pregunta, porque es que la metodología de la investigación, esto es metodología de la investigación. Una tesis de una universidad que hace, pregunta problema, pregunta problema. Este versículo, ¿qué tema trata? ¿Qué responde este versículo?
o que niega este versículo, que afirma el versículo que niega. Niega esto. Ah, bueno, listo. Entonces, la enseñanza es, no podemos robar. No matarás. ¿Qué niega? Niega que el hombre tenga la disposición de disponer de la vida de otra persona. Primer punto, no matarás. Dios, ¿por qué lo niega? Porque Dios es el dueño de la vida. Primer punto, Dios es el dueño de la vida. En consecuencia, el hombre no puede disponer de la vida de forma arbitraria porque Dios es el dueño de la vida. Bueno, ahí haría yo como abogado del diablo. Entonces, ese mandamiento no aplica para juzgar. Entonces, ¿Cómo responderíamos a eso? ahora, no, miren, ahora, claro, ayuda. Ajá. Exacto. Miren que yo fui cuidadoso al utilizar, no disponer injustificadamente Exactamente. de la vida. Entonces, ahí Dios es el dueño de la vida, nadie puede arbitrar injustificadamente tal. Entonces, ¿qué prohíbe? Ahora, ¿qué puede llegar a permitir? Entonces ya usted puede decir, bueno, en consecuencia permitiría que si alguien injustificadamente me agrede, yo me pueda defender. Pero miren que es un razonamiento. ¿Por qué? Porque el objetivo del mandamiento es proteger la vida. Dios está protegiendo la vida. Y si Dios está protegiendo la vida, ¿puedo yo proteger mi vida? Pues ya uno hace el razonamiento y así se construye. Entonces, cuando uno va a armar un sermón, usted puede hacer esto. Bueno, alguien me puede preguntar esto. Y si me preguntan esto, ¿yo qué digo? Ya yo veo, también puede. Y uno se va dando cuenta, oye, esto puede entenderse así, esto puede entenderse así, esto puede entenderse así. Pero yo lo voy a plantear como así. Entonces, si bien es cierto, yo no voy a ponerme a hacer eso en el sermón. No pueden. Pastor, y es que Se acabó el sermón y usted no comenzó. la ley o el recurso de la objetividad nos guarda de interpretaciones relativas. Por ejemplo, yo puedo tener mi interpretación, usted puede tener otra interpretación. Sin embargo, ambos no podemos estar de acuerdo. Claro, No podemos estar. principio de no contradicción. Va sistematizando cosas y así uno va estudiando. Porque es que el tema es que a veces uno quiere, o sea, quiere producir un resultado sin un entrenamiento previo. No debe ir entrenando la mente. ¿Qué preguntas me pueden hacer? Un ejercicio. Una de las cosas por las que quería que leyeran el documento es porque ayuda al método. Aunque a veces la exposición uno no la hace así, pero por lo menos uno se plantea las objeciones. Ese ejercicio de las objeciones es muy interesante. Claro, porque le ayuda a uno a estudiar, a estudiar mejor. Claro, bueno. Y ahí es donde uno no puede ser irresponsable. Es que Arminio no dijo. Nunca ha leído lo que él dijo, ¿cómo va a decir que sí dijo? Pero no tienes que verificar. Mira que, mira, ellos dicen esto. ¿Dónde? Aquí lo dice. ¿Cómo da tal? Preciso. Y ahí uno tiene que ser honesto. Mira, inicia esto y porque yo leí, no porque fui a leer el pedacito, sino que leí el antes, leí el después, hombre, sí, sostiene eso. A mí me ha pasado con el tema de. Pero para eso hay que comprar varios libros, varias fuentes, para que no tengan. ¿Cómo haría uno para.? Yo sé que hay mucha gente al Google, perfecto. ¿Qué que piensa San Agustín sobre el método de Máquina? Aparece. Y ahí, miren, uno encuentra hoy, ahora, guías. Las universidades tienen repositorios de tesis. Eso tienen una gran cantidad de herramientas en esa parte. Entonces usted entra, por ejemplo, a universidades y busca las tesis. La mayoría de las tesis de teología se publican. Estos son elementos de investigación. Le ayuda a uno a tener, por ejemplo, referencias. Lo que yo siempre recomiendo es la fuente primaria. Hay que hacer el ejercicio.
que leer el texto. Ahora, lógico, también cuando uno tiene ya un criterio formado. Pero dice por qué los ensayos, la área que no lo tienen en cuenta. No, lo que pasa es que el ensayo científico tiene algo. Usted sabe que las citas pueden ser directas e indirectas. Entonces, cuando va a hacer una cita del ensayo, puede copiar todo el párrafo. No, claro, sí, pero lo que se recomienda para los efectos del ensayo, porque además le sale como un plagio. Acuérdense que el ensayo se revisa y por lo general ya eso ni siquiera que uno revisa, o sea, eso se sube páginas y dice, esto ya está contenido en tal parte. Entonces, para que no salga como correspondencia, pues usted coloca el capítulo 1 del Evangelio de Juan, todo eso le va a salir como correspondencia, entonces ahí tiene un problema. Lo que se recomienda ahí es que se parafrasee y se haga el llamado a la fuente, es decir, Jesús encarnó, dio la palabra, el verbo se hizo carne, Esto nos enseña la verdad de la encarnación, formula que Dios se hizo hombre, asumió la corporalidad, como Juan 1, del 1 al 14. Pero no es que va a colocar Juan 1 al 18. Esto quiere decir la encarnación. Claro. Con la palabra. En la Biblia encontramos la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación formula que Dios asumió el cuerpo humano, se hizo hombre, tal. ¿Dónde se verifica? Bueno, Juan 14. Pero no puede colocar porque si no el ensayo se convierte prácticamente en una compilación de versículos. Y acuérdese que usted tiene que justificar también y explicar por qué usted dice que Juan 1.14 habla de la encarnación. Bueno, porque mire, ahí entonces ya ese es el trabajo, ¿no? La expresión. Pero ahí no se pondría ya en primera persona. No, también puedes usar, sí se puede, porque ya tú vas a hacer tu paráfrasis, o sea, tú vas a formular, vas a decir, la doctrina de la encarnación, tal, o si vas a citar, ya tienes que citar, si alguien ya lo ha dicho de esa manera. Ahora, acuérdense que la idea, lo que se defiende es que la persona tiene que citar la fuente de la idea. Si yo tomé la idea, o la cito literal, o la cito parafraseada, pero de todos modos la tengo que poner. O la puedes citar literal y después después seguido, entre comillas, parafrasear. Ajá, entonces uno explica, mire, fulanito dijo tal cosa, esto, el sentido, entonces eso es un tema de metodología que es importante aprender. Y es un tema de fuente, de ser honesto con la fuente. Yo digo esto y esto lo encontré así. Ahora, por eso, ¿qué es el ensayo? Es una tesis personal. O sea, se supone que usted leyó todo eso. Pero va a construir su argumento. Puede construir usando argumentos de los otros, pero es que no va a copiar todos los argumentos. Fulanito dijo. Ay, increíble. Hiciste una compilación y eso, bueno, es un trabajo de compilación, pero no se trata de que tú digas todo lo que dijeron, se trata de que tú desarrolles sobre lo que dijeron. Mire, es interesante. No debería ser en primera persona. También, sí. No dice cómo pensar. Pretendemos intentar en este ensayo tal cosa. Vamos a orar y terminamos porque ya no.